Hola, bienvenidos a todos. Hoy estaremos hablando de la vida del general San Martín. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata, actual provincia de Corrientes, Argentina. Hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. En abril de 1784, a los 6 años de edad es enviado a España para su educación. Previa estadía en Buenos Aires, arriba a Cádiz y se radica en Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en 1786 en la Escuela de Temporalidades de Málaga. Posteriormente, ingresó al ejército español, donde desarrolló su carrera militar en el ejército de Murcia. Combatió en el norte de África y luego contra la dominación napoleónica de España. Participó con destacada actuación en la batalla de Bailén, 19 de julio de 1808. Y en la batalla de la Albuera, 16 de mayo de 1811. Esta batalla tuvo lugar en las inmediaciones de la Albuera, a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Badajoz. Combatió a las órdenes del general William Carr Beresford, quien comandaba las fuerzas conjuntas británicas, portuguesas y españolas en contra del ejército francés del sur, al mando del mariscal Soult. Con resultado incierto, es considerado como una victoria táctica de los aliados. En 1812, con 34 años de edad, viaja a Buenos Aires en la fragata George Canning, proveniente de Londres, y con grado de teniente coronel se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con primera tarea tuvo la creación de un regimiento de granaderos a caballo, el que hoy en día lleva su nombre. El 3 de febrero de 1813 tuvo su bautismo de fuego con una victoria en la batalla de San Lorenzo, donde se enfrentaron a los realistas junto al convento de San Carlos Borromeo. El 12 de septiembre de 1812 contrajo matrimonio con María de los Remedios de Escalada. Durante 1813, la pareja vivió en Buenos Aires hasta que San Martín debió partir a Tucumán para hacerse cargo del Ejército del Norte. El 10 de agosto de 1814 fue designado gobernador de Cuyo para organizar el Ejército de los Andes. Vivió en la Casa de la Alameda en Mendoza. El 24 de agosto de 1816 nació su hija Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. En 1817, cuando la niña tenía 5 años de edad, las envió a Buenos Aires y ya casi no volvió a verlas, puesto que Remedios de Escalada falleció a los 25 años de edad, un 3 de agosto de 1823. San Martín regresó a Buenos Aires el 20 de noviembre de 1823. El cruce de los Andes fue realizado entre el 12 de enero y el 9 de febrero de 1817. El ejército, que contaba con una fuerza de 4.000 soldados regulares y 1.200 milicianos provenientes de las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de chilenos exiliados en Mendoza, se enfrentaron al ejército realista en la hacienda de Chacabuco en
12 de febrero, en el 12 de febrero de 1817, teniendo como resultado una firme victoria de las tropas independentistas comandadas por San Martín. El 18 de marzo de 1818, los ejércitos libertadores fueron derrotados por los realistas al mando del general Osorio en las llanuras de Cancha Rayada, junto a la ciudad de Talca. Después de la derrota, San Martín y O'Higgins se dirigen a Santiago para organizar el ejército para la defensa. El 5 de abril de 1818, San Martín se enfrenta y vence a los realistas en la batalla de Maipú. Con este decisivo triunfo, asegura la libertad de Chile. Tras la batalla, O'Higgins expresó "Gloria al Salvador de Chile". Tras la independencia de Chile, declarada el 1 de marzo de 1818, el nuevo director, O'Higgins, nombró a San Martín como jefe del ejército y al marino escocés Thomas Cochrane, comandante de la flota naval. San Martín se embarca con su ejército en el puerto de Valparaíso y desembarcan el 8 de septiembre en la bahía de Paracas. Los realistas abandonan Lima. Se fortificaron en Cusco. Tras ocupar Lima, el general San Martín convoca un cabildo abierto y frente a una multitud reunida en la Plaza de las Armas, un 28 de julio de 1821 proclama la independencia del Perú y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Entre los días 26 y 27 de abril de 1822 tuvo lugar la trascendental reunión entre San Martín y Simón Bolívar, donde San Martín le cede su ejército con la tarea de finalizar la liberación del Perú y la conclusión de la campaña libertadora. Fue protector del Perú desde el 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822. Después de la entrevista de Guayaquil, San Martín finalizó su carrera en las armas. Al llegar a Buenos Aires, se lo acusó de conspirador y desalentado por las luchas internas entre unitarios y federales, se marchó del país con su hija Mercedes a Europa. El 10 de febrero de 1824 partió hacia el puerto francés y de allí marchó a Inglaterra, con el plan secreto de consolidar la independencia de los nuevos estados sudamericanos, logrando el reconocimiento por parte del rey de Inglaterra y de estos estados libres. San Martín murió el 17 de agosto de 1850 a los 72 años en Boulogne-sur-Mer, Francia. Al momento de su muerte se encontraba con la compañía de su hija, de su yerno y de sus nietos. En el ejército de Chile se lo reconoce con el grado de capitán general. En Perú, como generalísimo de las armas, fundador de la República y protector. Y en Argentina, como el padre de la patria, siendo el mayor héroe nacional. Bueno amigos, si el video fue de su agrado, no dudes en darle like y suscribirte para más videos de historia.